Si crees que la Biblia solo ofrece consuelo y certezas, entonces no has entrado todavía en el corazón de Jueces. Este libro está pensado para incomodar. No busca adornar ni reconciliar. Describe una realidad donde la memoria colectiva se deshace, los liderazgos fallan, y la violencia se normaliza hasta volverse parte del paisaje. En Jueces encontramos episodios que parecen sacados de una tragedia política, libertadores que terminan corrompiéndose, salvaciones que generan nuevos ídolos, victorias que abren la puerta a delitos más hondos. Su intención literaria es clara y despiadada: mostrar lo que ocurre cuando una nación olvida quién es y abandona el estándar que la formó. Para entender por qué este libro puede llamarse el más oscuro de la escritura, no basta con enumerar escenas horribles. Hay una lógica interna, una dinámica repetida que no es simplemente cíclica, sino progresivamente degradante. En el centro de la narración late un patrón que se repite con variaciones y con una intensidad creciente. El esquema es simple en apariencia: pecado del pueblo, opresión por enemigos, clamor a Dios, levantamiento de un juez, período de paz, muerte del juez, recaída, y con cada vuelta, un descenso hacia formas de mal más radicales. Lo que al principio parece una alternativa funcional, un líder carismático que salva, termina produciendo líderes cuya propia acción precipita nuevas catástrofes. Así, la espiral no vuelve al punto de partida. Cada rotación hunde a la comunidad en un nivel más bajo de ética y de orden social. Fíjate en la frase que sirve como un latigazo literario al principio y al final del libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es una sentencia que funciona como diagnóstico y como confesión. Ausencia de una autoridad normativa y, como consecuencia, una libertad que deriva en anarquía moral. No es un elogio de la monarquía lo que el libro propone, sino una advertencia sobre la incapacidad humana para sostenerse solo en carismas temporales y en recuerdos diluidos. Antes de sumergirnos en los relatos, conviene un breve contexto histórico. Hacia el siglo XII a.C., durante la Edad del Hierro temprana, las sociedades de Canaán y los grupos israelitas experimentan desplazamientos, presiones tecnológicas y militares. Unos pueblos con carros de guerra más avanzados, alianzas cambiantes y ciudades fortificadas. Israel no es todavía una nación centralizada. Su estructura es tribal, con líderes locales, levitas dispersos y memorias compartidas que, con el paso del tiempo, se vuelven cada vez más frágiles. Ese vacío político y esa fragilidad de la memoria religiosa son el suelo fértil donde germinan el sincretismo y la corrupción social, que Jueces tantas veces denuncia, sin formular necesariamente un juicio explícito sobre cada caso. Y ahora, si este tema te interesa y quieres complementar esta lectura con la sabiduría práctica sobre la que Israel debió haberse apoyado, mira el video que recomiendo sobre Proverbios. Te ayudará a entender el contraste entre la sabiduría cotidiana y la decadencia moral que describimos aquí. Mira a Ehud, liberador o asesino. La historia comienza con una nota de tensión sensible. Ehud, hijo de Gera, benjamita, es presentado como un hombre zurdo, un detalle lingüístico que en el hebreo original subraya su diferencia y su idoneidad para lo inesperado. Israel sufre la opresión del rey moabita Eglón. Ehud se presenta ante el rey con una ofrenda, oculta una espada bajo la ropa, y en un momento que el relato narra con economía de palabras, atraviesa al rey y escapa. Hay en la narrativa una mezcla de audacia militar y de técnica clandestina. Algunos lectores sienten una incomodidad moral inmediata. ¿Puede un acto de asesinato ser presentado como instrumento divino? El texto no ofrece una teología palmaria que diga, Dios aprobó esto. Lo que sí reporta es que la violencia de Ehud produjo liberación temporal, y que Dios, en la narración, usa medios inesperados para cambiar el curso de la historia. La tensión interpretativa permanece.
El relato invita a preguntar sobre los límites de la acción violenta, sobre la relación entre fin y medio, y sobre cómo la comunidad recuerda o pervierte hechos así cuando los relata como historia sagrada. La narración de Ehud nos introduce a una constante del libro. La eficacia de la acción humana no implica su legitimidad moral inmediata. El narrador bíblico registra hechos, los conecta con la disciplina divina. La opresión viene como consecuencia del pecado, y sin embargo, no siempre solicita una rúbrica ética que valide cada medio. La ambigüedad no es inocente, funciona como un espejo que obliga al lector a discernir y a cuestionar. Débora y Yael suceden como una escena casi teatral, que subvierte expectativas. Débora aparece en el escenario como profetisa y juez, una figura de autoridad religiosa en un mundo donde la voz femenina no era la norma política. Su asociación con Barak como comandante militar es peculiar, y en la canción que acompaña la victoria, la célebre Cántico de Débora, el texto celebra una victoria que es tanto militar como teológica. Yahvé mismo actúa, los caminos se abren, y la naturaleza parece colaborar. Pero la culminación más perturbadora no ocurre en el campo de batalla, ocurre en la tienda de Jael. Sisera, el general enemigo, huye y busca refugio en la tienda de Jael. Allí, Jael lo recibe, lo acoge, lo hace descansar. Cuando él duerme exhausto, ella clava una estaca en su sien, y así cumple la venganza de Israel. Este episodio obliga a detenerse en varias observaciones. Primero, son mujeres las que ejecutan la justicia de manera decisiva. Tanto Débora como Jael ocupan papeles que contradicen estereotipos culturales. Segundo, la violencia ahí no es glorificada. Está narrada con crudeza y con un sentido de justicia militar agrio. Tercero, la acción de Jael es presentada en la épica como un acto que asegura la liberación, pero estremece por su intimidad y por la traición a la hospitalidad que, en otras partes de la escritura y de la cultura antigua, era un principio sacrosanto. El lector queda frente a una paradoja, la eficacia histórica de Jael y la perturbación ética de su método. ¿Qué nos enseña esto? Que los límites morales y las decisiones individuales en tiempos de crisis pueden producir resultados que la memoria colectiva celebra, y que, simultáneamente, pueden corroer las normas sociales que una comunidad necesita para sostenerse. Tras estos episodios, la narración empieza a mostrar un deterioro más evidente del tejido social. Las soluciones temporales que trajeron Ehud o Débora no construyen instituciones estables. La memoria de las liberaciones se diluye, y con ella, la autoridad que habría podido formar estatutos duraderos. Aparece aquí una lección dolorosa. Los grandes salvadores no equivalen a buenos fundadores. La capacidad de liderar una campaña militar no garantiza la sabiduría ética necesaria para formar una nación. Gedeón es una figura central en ese desarrollo, presentado inicialmente como un hombre de la 10ª tribu, oculto mientras trillaba el trigo, un símbolo de vulnerabilidad y de frágil identidad. Recibe la llamada de Dios para enfrentar la opresión de los madianitas. El llamado de Gedeón es un relato clásico del llamado inesperado. Señales, flises, esas pruebas que algunos leen como pedidos de confirmación, y finalmente, una victoria en la que Dios reduce el ejército y hace posible el triunfo con un pequeño grupo. La narrativa detrás de la estrategia de Gedeón subraya que la salvación no fue obra de la fuerza humana pura, sino de una intervención que humilló la autosuficiencia militar. Pero la de Gedeón es también la historia de la transición de salvador a reproductor de pecado. Tras la victoria, Gedeón compone un efod, posible objeto religioso, que se convierte en foco de idolatría local. Lo que comienza como una figura de humildad y dependencia de Dios termina en la construcción de un elemento que compite con la memoria del Dios que salvó. Cuando Gedeón muere, el texto registra que Israel vuelve a prostituirse con los dioses ajenos. Gedeón,
que pudo haber establecido una generación cimentada en la fidelidad. Sin embargo, engendra, en sentido literal y simbólico, un legado que contribuye al declive. Esta transformación en Gedeón ilustra otra línea argumental del libro. La tentación del poder no solo corrompe al individuo, sino que modifica las prácticas religiosas y políticas de la comunidad. El éxito militar, si no es orientado por una memoria firme y por instituciones justas, alimenta la creación de imágenes y centros de culto que desvían la devoción. Aquí aparece una tensión crítica. La experiencia de salvación puede mutar en autoglorificación y en nuevas formas de idolatría. El relato no proclama que toda celebridad sea mala. Muestra que la falta de límites y de memoria histórica conduce a deformaciones. Si seguimos la tracetería narrativa, el descenso no se detiene en Gedeón. El libro coloca frente al lector el contraste entre el héroe y su sombra. Abimelec emerge como la figura que exacerba la degeneración. Hijo de Gedeón por una concubina, Abimelec no busca la restauración de la comunidad, sino la consolidación del poder personal. Su ascenso al liderazgo es sangriento. Compra conciencias. Elimina a los hijos de su padre y se autoproclama rey. Aquí la genealogía de la degradación se vuelve explícita. La monarquía que exige el pueblo más adelante ya encuentra en Abimelec una primera aproximación desastrosa a lo que un rey humano puede ser sin controles morales. La historia de Abimelec culmina en muerte humillante y en una exposición sin ambajes de las consecuencias del poder sin legitimidad. No es un juicio político moderno lo que el autor bíblico hace, sino un retrato moral. La corrupción para llegar al trono trae consigo el desplome del tejido social y la deshonra pública. Abimelec demuestra que la búsqueda de seguridad mediante la concentración de poder puede ser el inicio de una tiranía que desgasta y divide hasta el colapso. Pregunta: ¿por qué los relatos se vuelven progresivamente más brutales? Parte de la respuesta está en la combinación de impunidad institucional y en la pérdida de memoria religiosa. Cada generación recuerda cada vez menos las señales y los actos que formaron la identidad colectiva. La ausencia de una norma compartida, un rey espiritual o institucional, permite la relativización de la ética. Además, hay un componente sociopolítico. La estructura tribal no tiene mecanismos suficientemente fuertes para castigar y prevenir la degeneración de los líderes, por lo que las crisis se resuelven a través de gestos virtuosos de fuerza temporal, que no logran fundar orden durable. Mientras avanzamos, conviene detenerse en la cuestión del sincretismo. A lo largo del libro, los matrimonios mixtos, la cooperación económica con pueblos cananeos, la adopción de ritos extranjeros y la tolerancia hacia cultos ajenos aparecen como causas no solo teológicas, sino también prácticas del declive. Cuando la memoria de la liberación se debilita, los intereses inmediatos, comercio, alianzas matrimoniales, supervivencia, terminan imponiendo modelos religiosos y políticos que erosionan la identidad. La convivencia con lo ajeno se normaliza y se torna en complicidad. El sincretismo en Jueces no es solo una traición teológica, es un factor que deshace la cohesión interna de la comunidad. Retomemos la figura de Gedeón para una observación más aguda. Su efod, aunque pueda entenderse como un signo de agradecimiento o como un objeto de culto legítimo en contextos determinados, se convierte en un centro alrededor del cual se reorganiza la devoción popular. Este movimiento revela la fragilidad de la memoria ritual. Los objetos que deberían recordar la fidelidad se convierten en sustitutos que reemplazan el recuerdo vivo del Dios de la historia. Es una señal de que la economía simbólica de Israel está fallando. Las instituciones simbólicas no solo representan la devoción, las sostienen. Cuando fallan, la devoción misma se transforma. Ahora avancemos hacia uno de los episodios más perturbadores del libro, cuya mera narración exige que el oyente respire con cautela. La historia que culmina en la tragedia de la concubina y la guerra civil contra Benjamín. Este relato es, sin exageración,
la cima de la descomposición social que Jueces presenta. Una violencia doméstica inicial, la desintegración de la hospitalidad, la violación y la muerte de una mujer, se convierte en la chispa de una guerra interna que domina el relato, con una brutalidad que no se suaviza en la narrativa. La respuesta colectiva de Israel desemboca en actos igualmente atroces: el cerco, el exterminio parcial de una tribu, la muerte indiscriminada. Es difícil leer este pasaje sin sentir horror. El sistema moral ha colapsado hasta el punto en que la venganza y la justicia colectiva se confunden con exterminio y venganza personalizada. El texto bíblico no blanquea estos actos. Describe la situación con frialdad documental y deja que la investigación moral del lector haga su trabajo. Aquí otra vez se percibe una lección. La violencia que se tolera o que se responde con violencia institucionalizada no cura la herida social, la engrasa. La guerra civil de Jueces es la evidencia narrativa de que, cuando no hay reglas estables, y cuando cada actor busca su propia seguridad por medio de la fuerza, la comunidad termina autoaniquilándose. A medida que los relatos se suceden, aparece un tema teológico inquietante: el silencio de Dios. En ocasiones el texto enfatiza la intervención divina. En otras, describe una ausencia que tiene el efecto de juicio. Hay pasajes donde la sensación es que Dios guarda silencio ante la corrupción generalizada, y este silencio funciona tanto como consecuencia del pecado, como instrumento pedagógico. La dureza del presente obliga al pueblo a confrontar su propia responsabilidad. No se puede afirmar, según las trabas hermenéuticas que seguimos, que el silencio signifique abandono absoluto. Más bien, el silencio narrado se presenta como un espejo. La ausencia audible de palabra divina empuja a la comunidad a ver su condición real. El lector debe distinguir entre silencio como abandono teológico y silencio como disciplina narrativa, que obliga a reflexión. En este paisaje se encuentran también figuras ambiguas como Jefté y Sansón, cuyas historias se entrelazan promesas precipitadas, votos trágicos y don de fuerza sin carácter. Jefté, ascendido por su reputación guerrera, hace un voto temerario que desemboca en la pérdida irreparable de lo que más amaba. Sansón, dotado de un nacimiento milagroso y consagrado desde su infancia, gasta su don en pasiones que lo conducen a la autodestrucción. Ambos representan, desde ángulos distintos, la fragilidad del talento humano, cuando no está anclado a una norma moral sostenida. La gracia manifiesta en el don no garantiza la prudencia ni la fidelidad. Fíjate en la progresión. Lo que comienza siendo una intervención divina a favor de la comunidad, se convierte, generación tras generación, en un conjunto de respuestas humanas cada vez menos benignas y más autoextintivas. Los jueces, en su variedad inestable de héroes y antihéroes, no reparan la raíz del problema, el corazón colectivo que olvida su historia y prescinde de normas claras. En lugar de crear un marco de justicia duradero, sus acciones suelen ofrecer soluciones puntuales que, paradójicamente, siembran las condiciones para nuevas crisis. Antes de continuar con las historias siguientes, conviene detenernos en una reflexión pastoral. ¿Qué busca el autor al dejar el libro sin una solución cómoda? La respuesta probable, cuando se lee el texto en su conjunto, es que la obra no pretende ofrecer una ilusión de restauración encontrada. Al contrario, busca provocar la conciencia de su audiencia. Si Israel no es capaz de sostenerse en su memoria y en su fidelidad, necesita algo más estructural que jueces esporádicos. Necesita una norma moral y una institucionalidad que resista al paso del tiempo. El epílogo de Jueces, con su frase lapidaria sobre la ausencia de rey, sugiere que la demanda por monarquía es comprensible dentro del horizonte narrativo. Pero, y esto es crucial, el libro no propone la monarquía como panacea. Los episodios posteriores del relato bíblico mostrarán que la monarquía humana también trae sus límites. Mientras la lectura avanza,
Dos preguntas fundamentales se imponen. ¿Cómo leer estos textos en clave teológica sin caer en lecturas anacrónicas o simplistas? ¿Y cómo aplicar sus lecciones a nuestra vida comunitaria hoy? La primera obliga al lector a mantener una hermenéutica cuidadosa, distinguir entre lo que el texto describe y aquello que afirma como mandato. El narrador de Jueces registra hechos y, con frecuencia, deja que las consecuencias hablen por sí mismas. En segundo lugar, la aplicación contemporánea no consiste en trasladar literalismos culturales, sino en identificar los mecanismos que producen decadencia, pérdida de memoria, sincretismo, liderazgo carismático sin moralidad, justicia militarizada y ausencia de instituciones que sostengan la ética. Estas dinámicas se repiten en diferentes contextos históricos y sociales, y por eso Jueces sigue siendo perturbadoramente actual. Al retomar la trama, nos encontramos a la vuelta con una nueva generación que ya no recuerda los actos fundacionales. Los relatos no solo informan sobre el pasado, nos advierten sobre la fragilidad del presente. La historia de Maica y el asunto de los danitas que encuentran un lugar para sus ídolos muestran cómo lo privado se vuelve público y cómo la religión doméstica puede institucionalizarse en forma de poder local. La figura del levita mercenario que transforma su servicio en una mercancía revela la banalización creciente de lo sagrado. Estas historias de microreligión desembocan en el relato en crisis nacionales porque las prácticas privadas terminan definiendo la vida pública. Aquí conviene una última observación antes de avanzar. El narrador bíblico no ofrece siempre una única cuchilla interpretativa. Identifica, describe y provoca. Por eso, al leer Jueces, hay que escuchar tanto la historia como el silencio que la sostiene. El libro interroga: ¿qué estructuras morales permitirán que la vida comunitaria sobreviva sin sucumbir a la idolatría de la eficacia, de la fuerza o del interés inmediato? La respuesta no es ofrecida de forma simple. Lo que sí queda claro es que la oportunidad de volver a la fidelidad existe, pero requiere memoria activa, liderazgo responsable y reconocimiento de límites que ni un líder carismático, ni una fuerza militar pueden imponer por sí solos. En este punto de la narración, habiendo transitado las figuras de Ehud, Débora, Jael y Gedeón, la historia prepara el terreno para un episodio que llevará la tensión a un nuevo nivel. La llegada de un ambicioso, que hará de la sangre y la manipulación su forma de ascenso. El relato se abre hacia la figura que personifica la deriva más radical del libro, el intento de sustituir la legitimidad por la violencia y de convertir la restauración en rivalidad fratricida. La atmósfera se espesa. Las señales ya no son solo de conflicto externo, son la indicación de que la comunidad misma se ha convertido en el teatro principal de su propia ruina. Abimelec no aparece como una reparación, sino como la materialización de la peor tentación: convertir la restauración en prerrogativa personal. Hijo de Gedeón por una concubina, no reclama el liderazgo desde el servicio sino desde la ambición. Su ascenso no es coronado por la comunidad, sino impuesto por la violencia. Compra apoyos con dinero, elimina a los competidores y, finalmente, se autoproclama gobernante. Lo que en Gedeón había sido un liderazgo accidental y breve, con todas sus fallas, aquí se transforma en una búsqueda calculada del poder. La escena de Abimelec es didáctica en su brutalidad. Hermanos asesinados en la búsqueda de una hegemonía que no tiene legitimidad moral. El antihéroe muestra, sin eufemismos, que la oferta de seguridad a través de la concentración de poder puede ser letal. Su caída, con la muerte infligida por un trozo de molino, y la vergüenza que lo acompaña, es narrada sin indulgencia. El texto no tiene interés en exaltar a Abimelec, lo exhibe como advertencia. Buscar el trono a cualquier precio solo multiplica heridas. Esta historia introduce una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos cuando el vacío institucional facilita la aparición de quienes preferirán el control sobre la comunidad a su bien común? Esa pregunta nos lleva a otra figura trágica:
Jefté. Forastero, rechazado por su nacimiento, habilitado por la necesidad militar. Jefté es un caso paradigmático de la paradoja de la emergencia. Levantado porque el pueblo precisa de su destreza en la guerra, Jefté promete a Dios lo que no podrá cumplir con inocencia. El voto que pronuncia, un arrebato de fervor o de desesperación según cómo se lea, conduce a la pérdida de un ser amado. Cuando el texto narra la ejecución del voto, los comentaristas se dividen. Algunos buscan atenuantes, otros confiesan la brutalidad del resultado. Lo cierto es que la narrativa expone cómo las decisiones apresuradas en contextos de crisis pueden producir daños irreparables. Jefté plantea otra tensión. La religión que no educa para la prudencia puede generar tragedias. Prometer en calor de la pelea y luego cumplir a cualquier precio no es una muestra de fidelidad, sino de un fervor desbocado que olvida la dignidad humana. El relato no apunta a absolver ni a condenar sin más, lo pone ante nosotros como espejo. ¿Cuánto de nuestra piedad individual está formada por ritualismo y cuánto por discernimiento moral? ¿Qué enseñanzas comunitarias fallaron para que un voto así fuera posible? Sansón ofrece otra vertiente angustiosa. De nacimiento milagroso, nazareo desde su matriz, dotado de una fuerza brutal, Sansón es a la vez instrumento y advertencia. Un don no conmutado por carácter se vuelve bomba de tiempo. Sus hazañas, que en la tradición popular suenan heroicas, en el libro se alternan con episodios de irresponsabilidad pasional y de consumo egoísta del don. Su caída final, en la que destruye a sus enemigos llevándose por delante su propia vida, se lee como la culminación lógica de una trayectoria sin frenos. Sansón no construye, arrasa. Su historia interroga la idea de que un carisma extraordinario supla la formación moral. En su caso, la consagración teórica no se tradujo en una ética práctica. Jefté y Sansón resumen un patrón. El don y la oportunidad pueden convertirse en instrumentos de ruina si no se articulan en una memoria y en una disciplina comunitarias que los encaucen. El libro no deja pasar estas figuras sin mostrar su flanco oscuro. Su objetivo no es el sensacionalismo, sino la exposición metódica de lo que ocurre cuando la bendición humana no se integra a la sabiduría del pueblo. A continuación, la narración retorna a un paisaje social que empeora por la interiorización del pecado. El episodio de Mica y el movimiento de los danitas muestran cómo la religión doméstica, privada, puede tornar pública la corrupción. Lo que era un ídolo en una casa se transforma en objeto de peregrinación y poder. La casa de Mica deviene santuario, el levita contratado se convierte en sacerdote, y los danitas, buscando un lugar propio, legitiman el sincretismo con la fuerza. El proceso no es espectacular, es banal y cotidiano. Es ahí donde el libro golpea con su enseñanza más dura. El mal se institucionaliza cuando lo privado se normaliza. Un ídolo en una estancia puede ser un preludio a un culto municipal. Una tolerancia doméstica puede terminar por legitimar lo que antes se veía como desviación. Este proceso tiene consecuencias jurídicas y sociales. El levita mercenario, que aceptó su vocación por motivos de sustento más que por devoción, representa la degradación del ministerio. Cuando lo sagrado se convierte en oficio mercenario, la comunidad pierde su criterio. La historia de Micah y Dan es una advertencia sobre la fragilidad del liderazgo religioso cuando se convierte en transacción. Es también un espacio donde la memoria del éxodo y la teología de liberación se distorsionan en rituales que no sostienen la vida comunitaria, sino que la subordinan a intereses locales. Y entonces llegamos al clímax de la degradación, la narrativa de la concubina en Gibea y la guerra contra Benjamín. Este episodio es, sin eufemismos, el núcleo más oscuro del libro. Un levita se alojó en la ciudad de Gibea. Allí, la hospitalidad fue violada, y la vida de una mujer terminó en abuso y muerte. La atrocidad inicial engendra una respuesta colectiva que, paradójicamente, replica la violencia.
Israel busca venganza, elige castigos colectivos y desemboca en una guerra fratricida. El relato muestra una cadena de decisiones que, aunque motivadas por la indignación, se convierten en un mecanismo que destruye el tejido social. Lo que ocurre en Gibea es instructivo por varios motivos. Primero, la sed de justicia. Cuando no se sujeta a principios de proporcionalidad y de preservación de la comunidad, se torna destructiva. Segundo, la violencia que se responde con violencia acaba distorsionando el objetivo original. La preocupación por la víctima se reemplaza por la pulsión de exterminio. Tercero, la narración presenta la implosión de Israel como consecuencia de sus propias fallas. La comunidad, que debió proteger la hospitalidad y la vida, la desintegró, y en el proceso, se autoexterminó en gran medida. Leer este pasaje es doloroso. Los rostros de las víctimas y de los perpetradores se confunden. La narrativa no ofrece consuelo fácil, pero el texto no se regodea en el horror. Lo presenta para que la lectura haga su trabajo ético. ¿Qué pasa cuando el sistema judicial falla y la emoción colectiva determina castigos masivos? ¿Qué ocurre cuando la culpa colectiva borra la distinción entre culpables y 5 generaciones de inocentes? Jueces responde con un espejo brutal. La justicia sin norma ni criterio es arbitraria y termina devorando a la sociedad. Frente a estas escenas cabe la pregunta teológica que atraviesa todo el libro. ¿Dónde está Dios en medio de tanto desorden? La respuesta literaria es compleja. A veces la intervención divina es clara. En otras, el horizonte se desvanece en un silencio que actúa como diagnóstico y correctivo. Ese silencio es interpretado por el narrador como parte del juicio. La inacción o la ausencia perceptible son consecuencias de la persistente infidelidad de Israel. Pero atención, el silencio no debe leerse automáticamente como abandono absoluto. El texto utiliza la tensión entre acción y silencio para forzar la atención del lector sobre la responsabilidad humana. Cuando la voz divina parece apagarse, la comunidad es puesta ante su propio espejo. Este silencio tiene múltiples lecturas legítimas. Puede entenderse como el suspenso de la iniciativa divina que permite la historia humana manifestarse en su dureza. Puede entenderse también como el espacio pedagógico donde las consecuencias morales se revelan en su plenitud. Lo crucial es no convertir ese silencio en un instrumento teológico simplista. La narrativa bíblica, en Jueces, no atribuye a Dios la autoría de los actos inmorales. Los presenta como hechos humanos que traen consecuencias, en las que la soberanía divina y la responsabilidad humana coexisten sin que el texto resuelva la tensión. Mantener esa prudencia hermenéutica es esencial para leer Jueces con honestidad. Conforme avanzamos, el patrón se hace más notorio. Cada generación que recuerda menos, cada líder que actúa sin rendición, cada culto local que sustituye a la memoria común, contribuye a que el declive se profundice. El tejido social se rasga, y la nación que podría haber sido un testigo del pacto, pierde su capacidad de resistencia moral. El libro, lejos de ofrecer una salida fácil, deja a sus lectores frente a la necesidad de un cambio estructural. ¿Por qué entonces la monarquía aparece como salida posible en la narrativa histórica posterior? El fin de Jueces insinúa la demanda por un rey, porque lo que hemos visto hasta ahora fracasa en consolidar el bien común. No es un elogio de la monarquía, es el reconocimiento de una necesidad. Israel busca una autoridad que imponga normas más estables que los carismas pasajeros. Pero el propio relato advierte: la monarquía humana también puede reproducir vicios. Abimelech ya anticipó sus peligros. La lección no es tener rey como panacea, sino entender que la vida comunitaria necesita instituciones capaces de preservar memoria, justicia y límites. Llegados a este punto interpretativo, la pregunta pastoral es inevitable. ¿Qué nos dice Jueces hoy? Si aceptamos que el libro fue escrito para perturbar y formar,
Entonces su lectura contemporánea debe activar una vigilancia ética. Expondré algunas lecciones que la narrativa, en su austeridad, regala para nuestro tiempo. Primera lección. La memoria colectiva es práctica. No basta con recordar eventos gloriosos. Las conmemoraciones deben vivir en prácticas, en instituciones que enseñen a las nuevas generaciones el significado de la libertad y la moralidad. Los rituales vacíos, o los efods de turno, no sustituyen la educación de los corazones. Cuando la memoria se convierte en objeto estático, pierde su poder formador. Segunda lección. La eficacia no es sinónimo de legitimidad moral. Vivimos en muchas esferas la tentación de valorar exclusivamente el resultado. Jueces demuestra que un fin bueno no transforma automáticamente los medios en buenos. El discernimiento ético debe acompañar la acción, porque la acción sin juicio moral madura en tragedia. Tercera lección. La religión privada puede volverse sociedad pública. Cuando la fe personal se desconecta de una comunidad que la corrige y la forma, lo privado puede normalizar prácticas que dañan la vida colectiva. La vigilancia sobre las prácticas religiosas y la formación pastoral responsable son mecanismos que evitan la banalización de lo sagrado. Cuarta lección. La autoridad carismática necesita estructuras de rendición. Los líderes impetuosos, aun los dotados de capacidades extraordinarias, requieren marcos que limiten el poder, que impongan transparencia y que promuevan la deliberación comunitaria. La ausencia de contrapesos es un combustible para la tiranía. Quinta lección. El silencio de Dios como categoría narrativa nos interpela a asumir responsabilidad. No podemos leer el silencio como excusa para la pasividad. Antes bien, el silencio bíblico es un llamado a que la comunidad se mire en su propia condición. La respuesta de fe no es pasar la culpa a lo divino, es reconstruir la vida social sobre fundamentos que honren la ética y la memoria. Sexta lección. La violencia justiciera se propaga. Cuando la venganza se institucionaliza, se pierde la distinción entre castigo justo y destrucción indiscriminada. Las tradiciones jurídicas y las prácticas de reconciliación son antídotos necesarios. Jueces es una advertencia dramática sobre lo que ocurre cuando esa distinción se borra. Estas lecciones tienen aplicaciones concretas para comunidades actuales. Requieren inversión en educación ética, en memoria formativa que integre historia y práctica, en estructuras confesionales que controlen el poder y en mecanismos de justicia que prioricen la reparación por encima de la retribución. Exigen, además, una sobriedad espiritual, reconocer que la libertad sin norma degenera y que la memoria sin práctica se evapora. Sin embargo, hay que ser cuidadosos al trasladar. El libro no es una receta política contemporánea, es una provocación interpretativa. Debemos evitar lecturas que instrumentalicen jueces para justificar formas autoritarias o para deshumanizar adversarios. Su intención es otra: exponer las consecuencias del olvido y señalar la urgencia de la fidelidad. La lectura de Jueces también nos obliga a considerar la complejidad moral de los personajes. No hay héroes inmaculados ni villanos caricaturizados. Ehud, Jael, Gedeón, Abimelech, Jefté, Sansón, todos muestran dimensiones contradictorias. Esta polifonía moral nos enseña que la historia sagrada no busca personajes moralmente planos sino agentes humanos con luces y sombras. El lector maduro no exige santidad instantánea, estudia patrones y aprende a distinguir. Retornando al cierre literario del libro, ¿por qué termina con esa frase lapidaria sobre la ausencia de rey? Porque el autor quiere dejar al lector en un punto de tensión. La solución no es inmediata, la historia humana sigue abierta, y la nación necesita más que liberadores esporádicos. La frase funciona como diagnóstico y como invitación a resolver el problema que el texto relata. Es una llamada a la acción responsable. Si la comunidad no corrige su rumbo, la decadencia seguirá su curso. Desde una perspectiva pastoral,
El cierre de Jueces nos obliga a cultivar memoria viva, a formar liderazgos con checks and balances, a no confundir carisma con legitimidad, y a mantener la crítica hacia cualquier forma de sincretismo que banalice la fidelidad. La lealtad a la tradición no es idolatría de lo pasado. Es la preservación de prácticas que sostienen la vida comunitaria y que protegen la vulnerabilidad humana. Antes de concluir, conviene una advertencia hermenéutica final. Leer Jueces exige humildad exegética. Las narraciones nos colocan frente a cuestiones que no admiten respuestas simples. El texto bíblico no es una caja de soluciones tecnocráticas. Es una caja de herramientas morales que, bien usadas, nos ayudan a construir. La hermenéutica responsable distingue descripción de mandato y concede espacio para la ambigüedad cuando el propio libro la presenta. Hoy, al cerrar este recorrido por lo más oscuro del libro, debemos preguntarnos, ¿qué en nuestras comunidades reproduce las mismas dinámicas? ¿Dónde estamos permitiendo que el olvido borre la memoria formativa? ¿Qué efods modernos hemos levantado sin darnos cuenta? ¿Qué líderes carismáticos necesitan ser sujetos a estructuras de rendición? Y, quizás la pregunta más personal, ¿qué votos imprudentes he hecho yo que amenazan con dañar a quienes amo? Jueces no nos deja con un confort, nos deja con una tarea. Nos obliga a reparar las fisuras, a educar memoria, a construir instituciones justas, a discernir entre eficacia y legitimidad, a proteger a los vulnerables de la justicia que se vuelve cruel. Nos interpela individualmente y como comunidades. Si estás dispuesto a acompañar este trabajo de reconstrucción, te invito a tomar una decisión práctica. Abre tu Biblia y lee Jueces con atención. No para justificar tus certezas, sino para someterte a la disciplina de la memoria. Comparte este video con alguien que esté formando líderes o con quien esté preocupado por la salud espiritual de su comunidad. Suscríbete al canal y sigue la playlist de Historia Bíblica. Allí encontrarás recursos y una guía descargable para leer Jueces y otros libros de la época, con herramientas que te ayudarán a profundizar. Que la lectura de este libro, tan oscura en sus escenas, sea para nosotros una luz de advertencia. Nuestra libertad merece estructuras que la sostengan. Nuestra memoria necesita prácticas que la hagan viva. Nuestro liderazgo reclama humildad y límites. No olvides, la fidelidad no es nostalgia del pasado, sino construcción diaria de una comunidad que reconoce sus fallas y trabaja para no repetirlas.